¿Alguna vez has estado rodeado de mucha gente y sin embargo te has sentido completamente solo? ¿Qué pasaría si te dijera que es posible estar rodeado de afecto, gestos y palabras amables y sin embargo ser socavado en tu espíritu, emociones y cuerpo físico por personas cuya presencia no proviene de Dios? De hecho, algo oculto se mueve tras ciertos vínculos en tu camino. Hay un misterio espiritual que la mayoría desconoce. El adversario no necesita un ataque directo si puede infiltrarse en tu círculo íntimo. Y a menudo, cuando empiezas a distanciarte de la presencia divina, es porque alguien a tu alrededor está minando silenciosamente tu fe. Dios ha estado tratando de mostrártelo. Te ha estado dando señales, señales que no son casuales, señales que son advertencias celestiales urgentes para que te alejes antes de que se acabe el tiempo. Descubrirás en este momento cómo el Espíritu Santo advierte a sus hijos cuando están rodeados de las personas equivocadas y cómo estas relaciones dañinas pueden estar obstaculizando tu avance en áreas que ya deberían haber sido liberadas. Quizás estés luchando, sintiéndote agotado, sin rumbo, sin darte cuenta de que la raíz del problema reside en alguien a quien insistes en tener cerca. En los siguientes minutos exploraremos juntos 8 advertencias bíblicas que revelan cómo Dios nos protege de las conexiones dañinas y comprenderás por qué ciertas amistades, incluidas las cristianas, carecen de la bendición del pacto. ¿Cómo se entristece el Espíritu Santo en momentos contaminados por la falsedad y la envidia? ¿Y por qué Dios a veces permite traiciones, no para tu propio daño, sino para tu liberación? Y hay algo profundo en esto. Quizás tu vida esté bloqueada por tu insistencia en mantener a tu lado a quienes Dios ya ha decidido alejar. Hoy comprenderás los lenguajes del Espíritu que el Señor usa para abrirte los ojos. Y créeme, un cambio en tu círculo social puede ser la clave para desbloquear tu vida espiritual, emocional y financiera. Sin embargo, ten cuidado. La penúltima reflexión de este estudio quizás contiene la advertencia más seria y pasada por alto por la mayoría de los creyentes. Y al comprender lo que hay detrás, puedes evitarte un dolor que marcará tu alma por años. Antes de comenzar, por favor, deja la frase "paz en Cristo" en los comentarios. Esta es nuestra proclamación de fe. Es lo que nos conecta como cuerpo, como familia. Es el sello espiritual de aprobación que te permite aprender y evolucionar en Cristo. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. ¿Entiendes por qué? Porque miles de personas usan este material como su único sustento espiritual durante la semana. Muchos no tienen iglesia. Muchos viven en entornos opresivos y este canal se convierte en un refugio de esperanza para ellos. Al suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartir, afirmas: Señor, haz de mi vida un instrumento para alcanzar a otros. Te conviertes en parte de un todo mayor. Ayudas a mantener viva la llama de un evangelio genuino, profundo y lleno de presencia. Hoy, Dios puede librarte de una atadura que debilita tu alma. Hoy, finalmente, puedes entender por qué tu camino espiritual parece más arduo de lo esperado. Quédate hasta el final, ya que este video puede ser un hito transformador en tu camino. Prepara tu alma, respira hondo. El estudio comienza ahora. La traición de Judas, el adversario. En la mesa estuvo tan cerca, presenció las maravillas, escuchó las lecciones más sublimes directamente de los labios de Cristo, caminó junto al Hijo del Dios Altísimo y, sin embargo, fue él quien traicionó al Maestro. La historia de Judas Iscariote nos revela una de las realidades más difíciles e ignoradas en el camino cristiano. Los peores ataques espirituales no siempre provienen de afuera, a menudo surgen de adentro. Judas no era un desconocido, era un discípulo, alguien de confianza en el círculo. Las Escrituras revelan que era responsable de la economía del ministerio. Juan 12:6. Tenía acceso, era íntimo, se sentaba a la mesa y, sin embargo, albergaba en su corazón una oscuridad que nadie percibía. ¿Entiendes lo que esto significa? Que no todos los que caminan a tu lado están realmente de tu lado. No todo vínculo es genuino, no toda unión es verdadera. Y lo peor de todo, no todo hermano,
nos es enviado por Dios. Jesús supo desde el principio quién era Judas. En Juan 6:70, él declara: ¿No os elegí yo a vosotros los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Esta es una poderosa revelación espiritual. Aunque es Dios, Jesús no impidió que Judas estuviera con él. Y la razón, porque a veces Dios permite que el traidor se quede, no como castigo, sino para que los corazones se rebelen. El traidor siempre expone a los leales. El hipócrita siempre resalta a los auténticos. La herida siempre revela dónde está el remedio. Jesús sabía que la traición era parte del plan divino, pero aún así nos advierte del riesgo de tener a alguien en la mesa cuyo interior está corrompido. Y aquí aparece una señal que muchos ignoran. Cuando estás rodeado de personas descarriadas, la atmósfera espiritual se contamina. Experimentas confusión, incertidumbre, desánimo, agotamiento emocional y a menudo no entiendes por qué. Pero observa, tus oraciones se vuelven más difíciles, tu vigor para buscar a Dios se desvanece, tus opciones se difuminan y lo peor de todo, comienzas a verte debilitado, sin ningún pecado aparente. Esto sucede porque alguien cercano a ti está drenando tu energía espiritual. Jesús, en la última cena, nos ofrece una valiosa pista. Declara: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Mateo 26:21. Y nadie sospecha de Judas. Todos empiezan a preguntarse: ¿soy yo, Señor? Esto es impactante. Los discípulos eran tan conscientes de su propia debilidad que ni siquiera sospecharon del traidor. Y a menudo no notamos a Judas a nuestro alrededor, porque miramos por fuera, pero carecemos de discernimiento espiritual. Sin embargo, Jesús lo sabía. Reveló la identidad de Judas, mojando el pan y poniéndolo en su mano. Un gesto tan simbólico fue íntimo, cariñoso, y sin embargo, reveló la mayor traición. Mantente alerta. Cuando notes que Dios empieza a revelar el carácter oculto de una persona a través de gestos, palabras y reacciones, no lo ignores. Podría ser el pan remojado revelando quién está a tu lado solo para observarte y luego traicionarte. No te sorprendas si después de orar pidiendo discernimiento, algunas personas empiezan a distanciarse. A veces Dios responde a tus oraciones quitándoles los disfraces. Y recuerda, Jesús no le rogó a Judas que se quedara. No buscó cambiar el corazón del traidor. Simplemente dijo: lo que piensas hacer, hazlo pronto. Juan 13:27. En otras palabras, hay momentos en que la decisión correcta no es insistir, sino liberar. Liberar a quienes ya no tienen cabida. Liberar a quienes sirvieron por un tiempo pero ahora representan un riesgo. Liberar a quienes están siendo manipulados por Satanás para retrasar, sabotear y herir. Quizás hoy te rodea un Judas, alguien que dice amarte pero desaprueba tus decisiones espirituales, que te alaba en público pero siembra incertidumbre y discordia en tu corazón, que parece seguirte pero está dispuesto a traicionarte a la primera oportunidad. Dios quiere abrirte los ojos. La traición duele, pero el permiso divino que la respalda es una liberación. Y aquí reside una profunda verdad espiritual. Dios nunca revela a un traidor antes de tiempo, pero cuando lo hace es para que actúes con sabiduría y autoridad. Antes de continuar, reflexiona. ¿Quién se sienta a tu mesa hoy? ¿Hay alguien con acceso excesivo y falta de lealtad? ¿Has escuchado los susurros del Espíritu o has ignorado las señales por miedo a la soledad? El Espíritu Santo anhela purificar tu mesa, pues hay dones que solo se liberarán cuando se retire la presencia de los malhechores. Y ahora que entiendes cómo incluso Jesús tuvo que lidiar con alguien dañino a su lado, en la siguiente sección pasaremos a otra señal divina. Cuando los falsos lazos comienzan a distanciarte de la presencia de Dios y ni siquiera te das cuenta. Sansón y Dalila. Cuando la presencia de Dios comienza a desvanecerse, hay una forma de engaño que no se presenta con fanfarria ni intimidación. Surge con un toque suave, una mirada cautivadora, una falsa sensación de protección. Se infiltra lentamente, con una sonrisa, y antes de que te des cuenta, la fuerza, la visión y el propósito se desvanecen. Este es el tipo de engaño que se disfraza de afecto, pero está diseñado para arruinar
dominarte desde dentro. Esta es la saga de Sansón y Dalila, una de las advertencias más serias de la Biblia sobre el poder devastador de una alianza desacertada. Sansón fue elegido desde el vientre materno para liberar a Israel. Desde pequeño, el Espíritu del Señor actuó sobre él con poder. Fue ungido para aniquilar enemigos y romper cadenas, pero poseía una vulnerabilidad, y esta debilidad no estaba en sus manos, sino en su corazón. Dalila apareció en la vida de Sansón con un objetivo claro: descubrir la fuente de su fuerza para poder entregarlo a sus enemigos. No vino a ayudarlo, vino a traicionarlo, pero actuó con cautela. Usó el tiempo, la proximidad y un vínculo emocional. Y aquí radica una de las señales más peligrosas de que estás rodeado de alguien desacertado. Tu conexión con Dios comienza a debilitarse lentamente, sin que te des cuenta. Dalila no le cortó el cabello a Sansón en su primer encuentro. Primero, se ganó su confianza, luego lo distrajo con preguntas sutiles, insistió con cariño y al final le sacó lo que solo Dios debe saber. Esto trasciende una mera historia de atracción física. Es una alegoría espiritual sobre el tipo de persona que el enemigo pone en la vida de los elegidos. Personas que vienen a acercarse, analizar, cautivar y, en el momento oportuno, aniquilar lo más valioso de ti, tu unción. Lo más alarmante se encuentra en Jueces 16:20. Y despertó de su sueño y dijo: saldré de nuevo esta vez como la primera vez, y me liberaré. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Esta es una de las frases más desgarradoras de la Biblia. Sansón creía que aún estaba lleno de la presencia de Dios, pero no se había dado cuenta de que ya lo había abandonado. Este es el efecto Dalila. Personas que corroen tu percepción espiritual, personas que te involucran emocionalmente hasta el punto de que empiezas a excusar su error, personas que te alejan de la comunión, que te dicen que tanto fervor es innecesario, que orar demasiado es agotador, que no hay necesidad de ser tan radical, y poco a poco te vas apagando, orando menos, ayunando menos, perdonando menos, alabando con menos fervor, hasta que te levantas de nuevo como antes, pero el vigor ya no está. ¿Pero por qué Dios permitió esto con Sansón? Porque hay situaciones en las que caer es la única manera de abrir los ojos de quienes se niegan a ver. Sansón ignoró las advertencias, no notó los patrones, no discernió las preguntas de Dalila como trampas. Estaba tan inmerso emocionalmente que ya no podía oír la voz del Espíritu. Y quizás hoy estás rodeado de Dalilas disfrazadas. No siempre con seducción, a veces con amistad, con consejos, con una presencia constante, pero con un solo objetivo: debilitar tu conexión con Dios. Sientes que ya no lo buscas como antes, que ya no te conmueve la alabanza, que ya no encuentras placer en la palabra. Puede que esto no sea solo una distracción, puede ser el resultado de la influencia de alguien que te aleja del altar, pero hay esperanza. Incluso después de la caída, incluso cautivo y ciego, Sansón clamó a Dios una vez más, y el Señor lo escuchó. Recuperó las fuerzas, y al final de su vida, Sansón cumplió su misión. Dios aún puede reavivar tu sensibilidad espiritual, pero necesitas romper las alianzas equivocadas. Necesitas alejarte aunque duela. Necesitas admitir: esta persona está apagando mi llama. En la siguiente sección abordaremos otra señal poderosa, cuando el discernimiento espiritual comienza a nublarse y cómo las personas equivocadas pueden confundir tu audición con el Espíritu Santo. El rey Acab y la confusión espiritual generada por alianzas equivocadas. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente confundido, sin claridad en la oración, como si tu percepción de la voz de Dios se nublara, como si de repente tu dirección se volviera incierta y toda convicción espiritual se desvaneciera? A menudo, este estado de desorientación no proviene del pecado directo, sino de las personas que has permitido entrar en tu círculo. La Biblia nos muestra esto claramente en la trágica historia del rey Acab, uno de los ejemplos más graves de cómo las alianzas erróneas pueden destruir no solo el discernimiento, sino también el destino. Acab era rey de Israel, tenía poder
influencia y oportunidades, pero tomó una de las decisiones más trágicas de su vida. Se casó con Jezabel, una mujer pagana, manipuladora, idólatra y adversaria declarada del profeta Elías y de la palabra del Señor. Y aquí comienza su declive espiritual. Jezabel no solo influyó en Acab, transformó la atmósfera espiritual de todo el reino, introduciendo la idolatría, corrompiendo valores, silenciando a los profetas y estableciendo una cultura de falsedad y muerte. Pero lo más grave fue lo que ocurrió dentro de Acab. Perdió su discernimiento. En 1 Reyes 22 tenemos una escena impactante. El rey Josafat, rey de Judá, se alía temporalmente con Acab para la guerra. Josafat, un hombre temeroso de Dios, sugiere sabiamente: consultad primero la palabra del Señor. Acab convoca a unos 400 profetas. Todos dicen lo mismo: sube, porque el Señor lo entregará en manos del rey. Pero Josafat, escéptico, pregunta: ¿aún no hay aquí ningún profeta del Señor a quien podamos consultar? Acab responde, casi con desdén: hay uno, Micaías, pero lo odio, porque nunca profetiza nada bueno sobre mí. Este es el punto crucial. Acab ya estaba tan rodeado de voces equivocadas que ya no toleraba la verdad. Prefería el consuelo de las mentiras al dolor del arrepentimiento. Esto es exactamente lo que sucede cuando permitimos que las personas equivocadas nos influyan espiritualmente. Perdemos la claridad de la voz de Dios, nos irritamos con el consejo espiritual, empezamos a valorar la alabanza y a rechazar la corrección. Y, lo peor de todo, confundimos la adulación con la aprobación divina. El profeta Micaías fue convocado y, tras burlarse de Acab, dijo la verdad. La derrota era inminente, pero Acab la ignoró. Embriagado por las voces de la mayoría, fue a la guerra y pereció tal como Dios lo había predicho. Esta muerte no comenzó en el campo de batalla. Comenzó el día que Acab permitió que voces equivocadas ocuparan los espacios de su corazón. ¿Con qué frecuencia escuchas el consejo de quienes no tienen comunión con Dios? ¿Cuántas decisiones has tomado bajo la influencia de personas que no ayunan, que no buscan, que no temen al Señor? Y, lo más grave, ¿cuántas veces has notado una creciente confusión espiritual después de escuchar estas voces? La Biblia afirma que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Si vives en constante duda, si tu mente está inquieta, si tu alma está agotada incluso mientras buscas a Dios, puede ser que haya demasiadas personas susurrándote al oído y el Espíritu Santo esté siendo reprimido. Dios a menudo nos alerta de la presencia de personas equivocadas al perturbar nuestras vidas precisamente a través de la pérdida del discernimiento. Es entonces cuando todo parece espiritual, pero nada posee unción. Cuando todos dicen lo que quieres oír, pero tu alma no está llena de paz. Cuando oras, pero no puedes oír la respuesta con claridad porque hay demasiado ruido en el ambiente. Y a veces el ruido no es externo, sino que está en el alma, contaminada por conexiones erróneas. Hoy, el Espíritu Santo quiere restaurar tu audición espiritual, pero para ello necesitas purificar el ambiente. Necesitas, como Josafat, clamar por discernimiento para identificar quién habla verdaderamente por Dios y quién solo dice lo que le agrada. En la siguiente sección, exploraremos una advertencia muy práctica. Cuando todo empieza a ir mal y no entiendes por qué. Y la verdadera razón es alguien a tu lado. Jonás en la barca equivocada. Cuando todo empieza a ir mal por culpa de alguien a tu lado, ¿te has preguntado alguna vez por qué de repente todo empezó a ir mal en tu vida? Cosas sencillas empiezan a estancarse. Puertas que parecían seguras se han cerrado. La paz se ha convertido en confusión. Oras, ayunas, clamas, pero la sensación de estar desalineado con el cielo no hace más que crecer. ¿Y si te dijera que a veces el problema no eres tú, sino quien quiera que esté en tu barca? En Jonás, capítulo 1, vemos un escenario tan contemporáneo que parece escrito ayer. Jonás recibe una orden directa de Dios: ve a Nínive, pero elige el camino opuesto. Huye a Tarsis, compra un boleto, sube a un barco
y los marineros no tienen ni idea de lo que ocurre en el mundo espiritual. Pero Dios lo sabe y envía una tormenta. El texto dice: el Señor envió un viento impetuoso al mar, y hubo una gran tempestad en el mar, tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Jonás 1:4. Y aquí reside la primera gran lección. Cuando permites que alguien desobediente suba a tu barco, lo que era sereno puede convertirse en caos. Los marineros no sabían que habían albergado a un hombre en una travesía espiritual. ¿Y tú cuántas veces has albergado, defendido, protegido y unido fuerzas con personas que huían del propósito de Dios? Personas que parecen buenas, pero que van en contra del plan divino. Personas que siembran confusión donde quiera que van. Personas desobedientes, pero que cuentan historias tan persuasivas que terminas dándoles espacio en el barco de tu vida. Y el precio llega. El barco comienza a tambalearse y empiezas a perder tu estabilidad emocional. Sus finanzas se ven afectadas, sus relaciones tensas, su fe está en crisis. Los marineros lo intentan todo, tiran la carga por la borda, rezan a sus dioses, reorganizan el barco, pero nada funciona, hasta que echan suertes y la suerte recae sobre Jonás. Le preguntan: dinos ahora por culpa de quién nos ha sobrevenido este desastre. Y Jonás admite: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Huyo de su presencia. Imaginen el asombro de los marineros. Se enfrentaban a una tormenta por alguien que no era su problema, sino que formaba parte de su círculo. Y aquí hay una clara señal de que quizás estés rodeado de la persona equivocada, cuando tu vida comienza a sufrir los efectos espirituales de las decisiones de otra persona. ¿Cuántas veces te ha mostrado Dios que ciertos compañeros te trajeron inestabilidad, retraso y carga, pero por compasión, miedo o costumbre, insististe en mantener a esa persona en el barco? Pero hay algo poderoso en el texto. Jonás reconoce esto y dice: échenme por la borda. Y cuando lo hacen, el mar se calma. Quizás la calma que tanto anhelas no llegará hasta que saques de tu entorno a quienes huyen de la presencia de Dios. Esta es una decisión difícil, pero vital. No eres responsable de la huida de nadie, pero sí de quienes dejas subir a tu barca. Y una lección profunda: Dios no permitirá que la tormenta cese mientras insistas en proteger a quienes Él ya ha decidido confrontar. Es misericordia, es protección, es amor. A veces la tormenta surge para salvarte la vida, para abrirte los ojos, para hacerte preguntar quién está conmigo y no debería estar. Y quizás hoy sea el momento de que hagas una oración sincera. Señor, revélame quién no pertenece a mi viaje, porque hay victorias que no se alcanzan por el peso que llevas. Hay bendiciones que no se materializan porque el entorno se ve afectado. Hay promesas que solo se cumplen cuando la barca es ligera y obediente. En la siguiente sección profundizaremos en una advertencia invisible pero crucial. Cuando empiezas a sentirte espiritualmente agotado y no te das cuenta de que es la influencia de quienes te rodean, cuando tu energía espiritual se agota, el agotamiento señala las presencias equivocadas. ¿Alguna vez te has despertado sintiéndote espiritualmente agotado, incluso después de una noche de sueño? ¿Alguna vez has sentido una carga inexplicable, una fatiga emocional constante, incluso en días tranquilos, horas, pero parece que algo te está absorbiendo? Intentas buscar, pero tu mente divaga. Intentas alabar, pero tu corazón está distante. Y si te dijera que hay personas que no solo te influyen, sino que también silenciosamente drenan tu fuerza espiritual. Hay una realidad espiritual que a menudo se pasa por alto. El entorno que nos rodea puede afectar directamente nuestro vigor interior. Y no siempre se trata de una batalla espiritual contra fuerzas demoníacas externas. A menudo la lucha se libra debido a la presencia de las personas equivocadas en tu vida diaria. En la Biblia encontramos un ejemplo sutil pero profundamente revelador: la influencia negativa de las personas en el ministerio de Nehemías. Nehemías tenía un propósito claro:
reconstruir los muros de Jerusalén. Era un llamado digno, respaldado por la autoridad espiritual y civil, pero en el camino comenzaron a acercarse personas con malas intenciones. Sanbalat, Tobías y Gesem simbolizan precisamente este tipo de influencia dañina. Estos hombres no llegaron con espadas, llegaron con palabras, con ofrendas, con falsas invitaciones de paz, con intentos de distracción y, sobre todo, con agotamiento emocional. Su objetivo era detener a Nehemías, hacerlo sentir cansado, inseguro, confundido y dubitativo, todo sin siquiera tocarlo físicamente. Nehemías 6:9 dice: porque todos procuraron atemorizarnos diciendo, sus manos cederán, y no se hará. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Esta frase demuestra claramente el efecto de las presencias equivocadas. Las manos que una vez trabajaron con diligencia comienzan a debilitarse. El alma que una vez soñó comienza a dudar. La visión que una vez fue clara comienza a nublarse. Las personas equivocadas minan tu fuerza sin una sola palabra hostil. Te hacen dudar, te hacen pensar demasiado, generan ansiedad, miedo, comparaciones, te hacen sentir pequeño, incapaz, agotado. Y aquí hay una clara señal de que Dios te está advirtiendo sobre alguien. Empiezas a sentirte espiritualmente agotado cada vez que estás cerca de esa persona, incluso si se declara cristiano. Podría ser un compañero de ministerio, un familiar, un amigo cercano. La conversación nunca es abiertamente negativa, pero está llena de indirectas, comparaciones e interrupciones de tu paz. Es más, al compartir un sueño o dirección espiritual, esta persona nunca te apoya con fe. Duda, siembra incertidumbre, te mira con escepticismo y sales de la conversación sintiéndote más pequeño que cuando entraste. Este tipo de persona no es solo negativa, es un canal para el agotamiento espiritual. Y lo más peligroso, no te das cuenta de inmediato, porque el agotamiento crece lentamente como una gota en la noche. Para cuando te das cuenta, el depósito ya está vacío. Pero hay una clave en Nehemías que debemos aplicar: discernimiento y perseverancia. Nehemías respondió a las falsas invitaciones con una frase sencilla pero poderosa: estoy haciendo una gran obra, tanto que no puedo detenerme. Nehemías 6:3. Necesitas comprender esto espiritualmente. Tu búsqueda de Dios es una gran obra. Tu consagración es una gran obra. Tu ayuno, tu fidelidad, tu servicio en el reino son grandes obras. Y cualquiera que intente distraerte, agotarte o robarte tu fuerza espiritual debe ser apartado con sabiduría. Sé amable. Sé cristiano, pero sé firme. No permitas que tu altar sea profanado por quienes carecen de temor. No reveles tus secretos a quienes no respetan la gloria de Dios. Y sobre todo, no aceptes vivir exhausto como si fuera normal. Porque cuando Dios tiene el control, la paz permanece, las fuerzas se renuevan y la carga se aligera. En el siguiente tema, profundizaremos en una de las señales más peligrosas: cuando comienzas a comprometer tus valores para mantener a alguien cerca. Cuando empiezas a hacer concesiones, el costo espiritual de mantener cerca a la persona equivocada. ¿Has notado alguna vez que para conservar a ciertas personas tienes que empezar a ceder en pequeñas cosas que antes no eran negociables? Empiezas a aceptar conversaciones que antes habrías evitado. Respondes a invitaciones que sabes que no son edificantes. Ves, oyes, hablas e incluso piensas de maneras que nunca antes te habrías permitido. Y lo más peligroso, te justificas diciendo que está bien. Pero ¿y si te dijera que este proceso lento, casi imperceptible, es una de las señales más graves de que estás intentando mantener cerca a alguien a quien el Espíritu Santo ya quiere alejar? En la Biblia, el rey Salomón es el ejemplo perfecto de alguien que sacrificó sus propios principios para mantener alianzas que Dios nunca aprobó. Salomón comenzó con todo: sabiduría divina, unción, temor del Señor, un pacto profundo con Dios. Fue elegido para construir el templo, vio la gloria de Dios descender como fuego, recibió promesas eternas, pero el final de su historia es uno de los más melancólicos de toda la Escritura. Primero Reyes 11:1-2 dice: el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas:
No os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, no sea que desvíen vuestro corazón tras sus dioses. E incluso con esta advertencia explícita, el siguiente versículo declara: Salomón las amó. Aquí comienza su caída espiritual. Para mantener estas alianzas, Salomón comenzó a ceder. Primero, les permitió conservar sus dioses. Luego, mandó construir altares para complacerlo. Y finalmente, él mismo comenzó a adorar a sus dioses. El hombre que solía construir el templo del Dios viviente terminó postrándose ante ídolos paganos. Y todo esto porque no quería romper relaciones. Este es el precio del compromiso. Cuando insistes en mantener cerca a alguien que claramente no anda en el temor del Señor, te verás obligado a ceder. Tendrás que atenuar tu luz para no perturbar la oscuridad de la otra persona. Y esta es una de las tácticas más sutiles del enemigo. No alejarte de la presencia de Dios de golpe, sino erosionar gradualmente tu firmeza. Primero, permites que la otra persona critique a los líderes espirituales. Luego empiezas a saltarte tus compromisos de fe para complacerla. Pronto dejas de ayunar, orar o leer. Empiezas a disolverte, perdiendo tu identidad, extinguiendo la llama. El Espíritu Santo empieza a dolerse y tu corazón se enfría. Y todo esto porque, en el fondo, tenías miedo de perder a esa persona, pero esta es la verdad espiritual que necesitas escuchar hoy. Cualquiera que te exija concesiones para permanecer a tu lado ya ha demostrado que no es tu destino. Dios nunca te dará una amistad, una relación o una pareja que te obligue a rebajar tus estándares espirituales. Lo que viene de Dios te eleva. Lo que viene del enemigo te obliga a aflojar. Por eso, tan a menudo, cuando oras por más de Dios, Él responde con separaciones. Él sabe que ciertos lazos están erosionando tus raíces espirituales. Y, por amor, Él comienza a mostrarte: esta persona te está desviando de tu misión. Esta amistad está matando tu identidad. Esta convivencia está contaminando tu altar. Y es en este punto que necesitas tomar una decisión. O complaces a Dios, o complaces a quienes te alejan de Él. Salomón tuvo todas las oportunidades para cambiar. Dios le habló más de una vez, pero él prefirió el apego. Y al final, su vida estuvo marcada por la idolatría, la división y el arrepentimiento tardío. No necesitas repetir este error. Hoy, el Señor te muestra con amor: deja de negociar lo sagrado. Corta las alianzas que te cuestan tu intimidad conmigo. Sé firme, sé valiente, porque todo sacrificio hecho por amor a Dios será recompensado con presencia, paz y un propósito restaurado. En la siguiente sección hablaremos de una de las señales más silenciosas y por lo tanto más ignoradas de que estás rodeado de las personas equivocadas, cuando tu mente comienza a llenarse de dudas, confusión y pensamientos que antes estaban ausentes. La semilla de la duda. Cuando la presencia equivocada empieza a contaminar tu mente, ¿te has encontrado alguna vez pensando en cosas que nunca habrías considerado hasta hace poco? ¿Has notado que ciertas dudas empezaron a surgir en tu mente después de que alguien específico entró en tu vida? Preguntas como: ¿de verdad me ha llamado Dios? ¿Vale la pena todo esto? ¿Me estoy excediendo con la fe? Estos pensamientos no surgen de la nada, son semillas, y cada semilla tiene una fuente. Cuando estás rodeado de las personas equivocadas, el primer campo de batalla es tu mente. Desde el principio, el enemigo actúa así. En el Edén, la primera táctica de Satanás no fue atacar a Eva con miedo, dolor ni amenazas. Fue con una pregunta: ¿de verdad te ha dicho Dios? Génesis 3:1. La duda es el veneno más sutil. No llega de golpe ni explota. Se infiltra, cuestiona, da cabida a la sugerencia de error, siempre con apariencia lógica, siempre con la apariencia de preocupación, de celo. Y si estás rodeado de personas espiritualmente débiles, carnales o incluso malintencionadas, tarde o temprano empezarán a plantar este tipo de semilla en ti. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando espiaron la tierra prometida. Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Enviaron a 12 espías. Su misión era cumplir la promesa, pero 10 de esos hombres tenían los ojos contaminados. Vieron gigantes, se vieron a sí mismos como langostas y regresaron con un informe negativo. No porque Dios hubiera fallado, sino porque sus mentes ya estaban llenas de miedo y duda.
El resultado, influenciaron a toda una nación con palabras contaminadas. El pueblo lloró, murmuró y perdió la bendición de entrar en la tierra. Una mente contaminada por las personas equivocadas puede retrasar el cumplimiento de la promesa durante años. Las palabras que escuchamos moldean los pensamientos que tenemos, y los pensamientos que tenemos determinan las decisiones que tomamos. Y por eso Dios a menudo intentará alertarte cuando alguien te esté afectando la mente, a través de tu confusión interior, de las dudas que surgen, de cambios sutiles en tu comportamiento. ¿Has notado cómo, después de ciertas conversaciones, tu fe parece decaer? ¿Has notado que hay cosas en las que empiezas a pensar después de acercarte a alguien? ¿Has notado cómo tus pensamientos se vuelven más críticos, más negativos, más cínicos? Esta es una llamada de atención espiritual. No todas las conversaciones son solo palabras. Algunas son tácticas para paralizar tu espíritu. Pablo lo sabía cuando advirtió a los corintios: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Y esto va más allá del comportamiento. También corrompen la mente. Te convencen sutilmente de que orar es inútil, de que esperar en Dios es una fantasía, de que guardar el corazón es una necedad, de que perdonar demasiado es debilidad, de que amar es arriesgado. Y cuando menos te lo esperas, piensas como el mundo, pero oras como un cristiano y te preguntas por qué Dios parece estar tan lejos. El Espíritu Santo es una presencia delicada, no mora donde la fe se ve socavada, se mantiene alejado de entornos donde se alimenta la duda, donde reina el miedo, donde se extingue la esperanza. Si hoy tu mente está confusa, tus pensamientos pesados, tu fe vacilante, quizás no sea un ataque directo del diablo. Quizás solo sea alguien cercano que siembra las semillas equivocadas. Pero hay una salida. Así como Josué y Caleb se resistieron al informe de los otros 10 espías, tú también puedes tomar una postura. Puedes decir: creeré incluso cuando nadie más lo haga. Puedes elegir alejarte, silenciar voces, cortar el acceso. Puedes pedirle al Espíritu Santo que aclare tu mente y restaure tu convicción, porque cuando la fe se purifica, la voz de Dios se vuelve clara. Cesa la duda, la visión se aclara y regresa la paz. En el siguiente y último tema de reflexión, hablaremos de una señal decisiva que Dios usa para proteger a sus hijos, cuando comienza a alejar a personas sin que se lo pida, y cómo esto puede ser una liberación, incluso si se siente como abandono. Cuando Dios aleja a personas de tu vida y sientes que lo has perdido todo, ¿alguna vez has experimentado el dolor de ver a alguien irse de tu vida sin motivo, sin conflicto, sin un cierre? Una vieja amistad que se desvanece repentinamente, alguien que prometió estar a tu lado, pero desapareció. Una persona que parecía un compañero en tu viaje espiritual, pero eligió seguir otro camino. Ora, llora, le preguntas a Dios por qué. Te sientes rechazado, traicionado, olvidado. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta separación fue la respuesta a una oración que ni siquiera sabías que habías hecho? Sí, a veces Dios responde a un clamor de protección alejando a personas de tu vida. Y esto no es crueldad. Es misericordia, es cuidado, es guía. La Biblia nos lo muestra poderosamente en la historia de Abraham y Lot. En Génesis 12, Dios llama a Abraham a una tierra que aún le mostraría. Abraham obedece, pero se lleva consigo a su sobrino Lot. Hasta ahí, todo bien. Pero en Génesis 13, algo empieza a cambiar. Los pastores de Abraham y Lot chocan. La atmósfera que antes era de comunión se convierte en tensión. Abraham, con sabiduría y paz, sugiere una separación. Cada uno seguiría su propio camino. Lot elige las llanuras del Jordán, mirando con ojos naturales. Abraham permanece en la promesa, confiando en la guía de Dios. Y es inmediatamente después de esta separación que Dios le habla de nuevo a Abraham y renueva la promesa con mayor claridad y profundidad. Esto es revelador. Hay promesas que solo se cumplen cuando se van las personas equivocadas. Mientras Lot estuvo presente, Abraham no pudo verlo todo. Mientras existió esa relación, algo se bloqueó espiritualmente. No porque Lot fuera malo, sino porque no formaba parte del siguiente nivel. Y quizás
estés viviendo exactamente ese momento. Dios te está llamando a un nuevo nivel espiritual, una nueva etapa, una dimensión más profunda de propósito, unción e intimidad. Pero intentas llevar contigo a personas que no fueron llamadas a este lugar, y Dios, en su bondad, comienza a alejarlas, provoca desconexiones, permite que la distancia se amplíe, cambia corazones, intereses, caminos. Crees que estás perdiendo, pero en realidad estás siendo liberado. Y aquí hay una clara señal de que Dios está obrando. El dolor de la separación va acompañado de una profunda paz, aunque parezca paradójico. En el fondo, sientes que, a pesar del vacío, algo dentro de ti se ha aliviado. Tu alma se vuelve más ligera, tu mente vuelve a respirar, tu fe se reaviva. Esta es la firma del Señor. Él corta, pero sana. Él quita, pero protege. Él separa, pero alinea. Y es crucial entender, Dios nunca quita algo que necesitas para cumplir su propósito. Si permitió que alguien se fuera, es porque esa persona ya no formaba parte de la historia que Él escribe de ahora en adelante. Pero ten cuidado, no intentes forzar reconexiones que Dios ya ha terminado. No regreses a Egipto solo porque extrañas días pasados. No resucites lazos que Dios enterró para preservarte. Dios sabe lo que hay tras bambalinas. Él ve lo que tú no ves, y si lo quitó, fue por amor. Como dice Juan 15:2, Jesús mismo declaró, todo pámpano que en mí no da fruto, lo quitará para que dé más fruto. Estás a punto de dar más fruto, vivir más, experimentar más, pero para ello, acepta la poda. Al final de este estudio, comprenderás cómo se conecta cada una de estas señales y lo que Dios realmente intenta mostrarte detrás de cada incomodidad, distancia y silencio. Si has llegado hasta aquí, necesitas saber, eres una excepción. La mayoría no termina. La mayoría de la gente solo escucha el principio. La mayoría se adelanta, se apresura, se distrae, se rinde a mitad de camino. Pero tú te quedaste, escuchaste hasta el final. No solo escuchaste con los oídos, escuchaste con el corazón. Y por eso quiero felicitarte, porque dice mucho de quién eres en el reino de Dios. Eres de los que aguantan, de los que perseveran, de los que no solo quieren respuestas, sino que están dispuestos a enfrentar la verdad y a cambiar. Quizás este estudio te haya herido en ocasiones. Quizás haya despertado recuerdos, nombres, situaciones aún sin resolver. Pero así es como obra Dios. Él no viene a calmar nuestras heridas, viene a sanarlas. Y a veces, para sanar, necesita cortar. Hoy aprendiste que Dios habla, y cuando nos rodea la gente equivocada, Él no se queda callado. Susurra, perturba, separa, alerta, muestra, pero no siempre con estruendo. A menudo con profundos silencios, con cansancio inesperado, con desconexiones que nos quiebran pero nos liberan. ¿Has oído hablar de Judas, Dalila, Acab, Jonás, Nehemías, Salomón, Eva, Lot? Pero más que historias, lo que escuchaste hoy fue un espejo espiritual. Y quizás, a lo largo de estas sesiones, Dios te habló directamente, mostrándote nombres, revelando situaciones, tocando alianzas que no querías cuestionar. Y si Él habló, entonces ahora es el momento de obedecer. No pospongas más la separación que debe ocurrir. No intentes retener a quienes Dios mismo ya ha desechado. No protejas lo que Él quiere cortar. No sacrifiques tu paz para preservar lazos que están matando tu comunión. Ha llegado el tiempo de la purificación, el tiempo de proteger tu altar, el tiempo de valorar tu mente, tu fe, tu atmósfera espiritual. Es hora de decir, Señor, elijo tu voluntad, aunque me separe de lo que amo. Y si de verdad estás comprometido con esta decisión, si reconoces que esta palabra fue para ti, quiero que lo demuestres públicamente. Comenta ahora, Señor, sepárame de lo que me separa de ti. Esta frase será tu señal, será tu estandarte, será tu compromiso ante el cielo. Porque, al comentar esta frase, no solo estás escribiendo palabras, sino que estás emitiendo un decreto espiritual sobre tu propia vida. Estás diciendo, ya no quiero nada que me robe la unción, nada que apague mi luz, nada que retrase mi propósito. Y si aún no te has suscrito a este canal, debes hacerlo ahora. No porque sea bonito ni porque sea conveniente, sino porque este lugar, este contenido,
Esta palabra son una respuesta a la oración de muchas personas. Hay hermanos y hermanas que están en medio del desierto, sin iglesia, sin apoyo, sin dirección. Y es aquí donde encuentran ayuda. Aquí es donde Dios ha hablado. Aquí es donde muchos se han salvado de decisiones que los destruirían. Y si miras, te edificas, te conmueves, y aún así no te suscribes, no comentas, no compartes, entonces algo anda mal. Porque quien recibe pan, comparte. Quien es liberado, libre. Quien escucha, el cielo no se queda callado. Suscríbete, activa la campana. Comenta, comparte. Ayuda a este canal a alcanzar a quienes están a punto de caer y aún pueden ser salvos. Y si ya estás suscrito, y comentas con frecuencia, si eres fiel en esta comunidad, recuerda esto: eres parte del mover de Dios en esta generación. Mantente fuerte, sigue buscando, quédate aquí. Ahora, antes de cerrar este video, quiero que guardes silencio unos minutos. Escucha la música que suena. No hagas clic en nada. No saltes, no cierres. Simplemente quédate. Deja que el Espíritu Santo calme todo lo que fue ministrado en tu alma. Siente la paz que llega ahora. Recibe el toque de Dios en este silencio sagrado. Y mientras permanecen allí, en reverencia, alaban, dan gracias, lloran si es necesario, pero no terminen la conexión prematuramente, porque a veces los milagros más grandes ocurren en los últimos minutos, cuando nadie más está mirando. Permanezcan con Dios hasta el próximo estudio, donde el cielo les seguirá hablando.